Gracias, gracias Vicky. Me voy a poner la grabación, pero ahí la puse. Muy Así que bien. bueno, vamos a empezar. Vamos a compartir. Bueno, Vicky, en el caso de que veas que alguna pregunta Yo te la voy merece, pasando. sí, vos interrumpime nomás porque siempre... Dale, sí. No hay problema. Bueno, este es el título que nos propusimos, y en parte también porque es como un ejercicio que hacemos cada vez que nos encontramos en el colegio. Parte de lo que conversamos justamente es esto, ¿no? Nosotros sabemos que en pandemia hemos todos aprendido muchas cosas dentro y fuera del contexto escolar, pero bueno, cada vez que nos encontramos, reflexionamos con los directivos y los docentes del colegio justamente sobre cuáles son esos aprendizajes que los chicos están haciendo, cómo los están haciendo y cómo podemos colaborar para que esos aprendizajes todavía puedan crecer más. Y la verdad es que una de las reflexiones que salió en la última reunión que tuvimos fue que comentamos todos cómo las personas que por ahí no trabajan en ámbitos educativos han tenido entre el año pasado y este año una ventana a las aulas y a lo que es la docencia y a lo que es el trabajo cotidiano en el colegio, que ha traído, por supuesto, un montón de memorias propias de la propia experiencia que se vivió cuando uno iba al colegio. Y entonces, no solamente en este colegio y en todos los colegios que conozco, sino también como mamá en los chats de madres que me tocan, como amiga, cuando escucho otras amigas contar lo que pasa en algunos chats, lo que circula es, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? Si lo hacen así, si lo hacen así, ¿por qué dividen así? ¿Por qué dividen así? Y cuánto de lo que estamos haciendo realmente tiene o no tiene trascendencia en términos pedagógicos. Y yo entiendo que esa es una pregunta que incluso trasciende la provincia de Buenos Aires, trasciende la República Argentina y es una pregunta global. Entonces, bueno, claramente nosotros hemos, como seres humanos, recibido un enorme cachetazo en los últimos tiempos. Nos hemos encontrado por primera vez con algo que paralizó y modificó la manera en la que vivíamos. Somos muy plásticos los seres humanos y el año pasado hablábamos de estrés y de nueva normalidad y de cómo podíamos hacer para lidiar con esto que nos estaba pasando, y fíjense que la expresión nueva normalidad y vieja normalidad se borró del mapa porque todos, como plásticos que somos los humanos, nos acomodamos a esta nueva forma de vivir y le estamos sacando jugo de la mejor manera posible. Extrañamos algunas cosas, imaginamos algunas otras cosas, todos queremos que la pandemia se termine, a medida que la vamos transitando y prendemos, abrimos los diarios, me salió una frase de hace 20 años, pero entramos a los diarios o a las webs de los diarios y nos hablan de la tercera ola y ya estamos esperando la cuarta ola, entonces decimos, bueno, ¿cuándo es que esto va a terminar? Y en el medio de toda esa situación hemos aprendido a vivir con eso. En el medio de todo eso, la verdad es que si hacemos un poquitito de memoria, aprendimos muchísimo. No estoy hablando todavía de colegio, digamos. Nosotros todos hemos aprendido muchísimo. Cuando arrancó la pandemia en Neuroeduca y a raíz de un par de abuelas de algunas de las psicopedagogas del equipo, decidimos hacer un grupo de lectura para mujeres grandes y tenemos 20 mujeres con las que seguimos todos los viernes encontrándonos porque lo disfrutamos muchísimo, y al principio lo que más veíamos eran dedos tratando de mutearse o desmutearse, y hoy ya son todas expertas en Zoom. Esto estoy hablando de un grupo de 20 mujeres de más de 75 años que pudieron aprender en menos de un año a usar Zoom, abrieron un grupo paralelo los miércoles más allá de los viernes. Una de ellas se convirtió en moderadora, encuentran los libros, al principio los imprimían, ahora usan los libros en formato PDF, que son los formatos que compartimos nosotros, y la verdad es que han aprendido muchísimo. Imagínense si no habremos aprendido muchísimo todos, y en esa misma dirección, en los colegios también se aprendió un montón. Lo que pasa es que estamos aprendiendo de maneras diferentes, ¿no? Chicos que empezaron primer grado y empezaron a aprender a leer y escribir sentados del otro lado de una pantalla, chicos que empezaron la secundaria, mi hija una de ellas, sentada del otro lado de la pantalla, chicos que terminaron sus estudios y empezaron la universidad. La verdad es que cuando uno empieza a rememorar,
lo que estábamos viviendo hace un año no se parece en nada a lo que estamos viviendo ahora. Eran momentos en los que nos sentíamos zozobrando, y ahora estamos todos funcionando muy bien. Más allá de que, por supuesto, seguimos en tiempo de pandemia y hay un montón de cosas que nos gustaría que fuera diferente, a mí me gusta tratar de tocar el lado lleno del vaso, y el lado lleno del vaso dice, estamos mucho mejor que hace un año en términos de la capacidad que tenemos de hacer frente a lo que estamos viviendo, en términos de resiliencia y también en términos pedagógicos. A veces nos perdemos en la discusión de si la presencialidad, la no presencialidad, nos perdemos en querer la presencialidad desesperadamente pensando que la virtualidad no aporta espacios significativos de aprendizaje. Y el director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés escribió en este abril pasado un artículo interesante en el que dice, en realidad ambas modalidades son espacios de aprendizaje. Por supuesto que la presencialidad es lo que todos elegiríamos y va a seguir siendo mejor en términos de cuál es el entorno más adecuado, más propicio para sostener aprendizajes académicos, pero la realidad es que este año y monedas de virtualidad nos ha otorgado un montón de experiencias que nos han hecho aprender muchísimo a los que somos docentes y a los chicos con los que trabajamos. Entonces, a veces nos perdemos en eso de sí, no, la presencialidad contagia, no contagia. Ayer me reía porque fue el primer día de presencialidad en el colegio de mis chicos, que también estamos en Provincia de Buenos Aires, después de un montón de tiempo, todas las madres muy contentas, el chat de madres súper entusiasmado, y una madre se quejó porque había ventanas abiertas en el colegio y los chicos se morían de frío, y entonces decía que había que proveerlos de mantitas, y yo decía, nuestros hijos, porque es del chat del más grande, tienen casi 16 años, son tremendos grandulones, se pueden morir un poquito de frío. O sea, la semana pasada nos estábamos quejando por si eran o no eran la cantidad de minutos que creíamos conveniente el largo de los Zooms, y ahora estamos preocupados por las mantitas. Claro, es que estamos frente a una situación que la verdad es que no sabemos muy bien cómo resolver, pero por suerte ya hace un año que vivimos esto, y todos los estudios que se han hecho en el hemisferio norte y en Australia indican que cuanto mayor es la comunicación que existe entre escuela y familia, mejor se vive este tiempo de escolaridad de pandemia que se ha modificado, o que ha modificado la presencialidad en todo el mundo. A veces nosotros somos de mirarnos mucho el ombligo, pero hay países como Panamá en el que los chicos no volvieron a la presencialidad nunca, estados de Estados Unidos como California en el que volvieron a la presencialidad hace tan solo un mes y medio. Entonces esto es una situación que realmente es mundial y global, y por supuesto que cada uno de nosotros se preocupa por la educación de sus propios hijos, es lógico, y por supuesto que la preocupación es qué es lo que los chicos se están perdiendo en esta situación de COVID. Nos preguntamos qué es lo que los chicos se están perdiendo, porque nosotros reflexionamos a partir del modelo de aprendizaje que tuvimos, de las memorias que tenemos, de nuestra propia experiencia como estudiantes, de lo que estamos acostumbrados, en mi caso, por lo menos 6 más 3, 9, más 2, 11 años de un modelo de presencialidad para mi hijo más grande, y 9 para la más chica, y entonces decimos, bueno, ¿y será esto realmente algo que les permita desarrollarse como esperamos que sea posible que se desarrollen? Entonces lo primero que tenemos que entender es que esto es una preocupación global. La realidad es que todos nosotros, los que somos padres, y todas aquellas personas que no están pudiendo ir a la escuela, estamos viviendo la misma situación. De acuerdo a estadísticas de UNICEF, el 91% de los estudiantes del mundo, en más de 190 países, perdieron presencialidad. No es que mal de muchos, consuelo de tontos, en absoluto, pero digo, a veces cuando tomamos conciencia del tamaño de la situación que estamos viviendo, podemos enfocar hacia algo que después vamos a ver, es una de las estrategias que nos permiten a todos estar mejor, que es la gratitud, y poner el foco en aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos en medio de esta situación inconmensurable, dice UNICEF, que nos ha modificado la vida a todos, en una época en la que ya no pensábamos que era posible.
9 de cada 10 padres están preocupados de que sus hijos se retrasen académicamente en virtud del cierre de las escuelas. Estas son estadísticas de Estados Unidos, nosotros no tenemos estas estadísticas, pero son estadísticas que yo creo que deben ser probablemente muy parecidos los resultados en los países en los que se hagan, porque los padres queremos que los chicos vayan al colegio, y queremos que los chicos vayan al colegio por un montón de razones. En Estados Unidos, no sé si eso pasaría acá, 9 de cada 10 se preocuparon más por eso que de la situación financiera o socioemocional que está viviendo la familia en tiempos de pandemia. 8 de cada 10 padres han referido que durante las situaciones de educación a distancia y en la virtualidad, sus hijos están más estresados que lo que los conocían en situaciones de normalidad, prepandemia, vieja normalidad, como lo querramos llamar. Entonces también es cierto, y eso también se ha investigado muchísimo, y hay un montón de información que dice eso, los chicos están estresados, están confundidos, están mejor hoy que el año pasado, están peor hoy que el año pasado, depende de las situaciones, de los contextos, de cuánto ha podido el colegio al que concurren ajustarse a este modelo. Nosotros somos privilegiados, no hemos perdido días de clase prácticamente, hay chicos que no están yendo al colegio desde hace más de un año en nuestro país, y estamos perdiendo también la posibilidad de saber cómo estamos, porque no vamos a hacer pruebas estandarizadas que nos den algún tipo de respuesta, como país me refiero, de qué es lo que hemos perdido. 5 de cada 10 padres expresaron que se encontraron en situaciones estresantes, de dificultad o complejas para acompañar a sus hijos en relación a la educación virtual. Esto todos los que trabajamos en colegios y en el marco, por ejemplo, en mi caso también del consultorio psicopedagógico, sabemos que esto es así. Los padres de pronto se encontraron, sobre todo los padres de los chicos más chiquititos, los de jardín y primer ciclo, por lo menos primero y segundo grado, fueron los más desafiados por todo esto que pasó, y fueron desafiados en situaciones que nunca pensaron que iban a ser desafiados. Entonces eso también modificó un montón la manera que tenemos de mirar eso que estamos haciendo. De pronto un montón de padres tuvieron que asistir la alfabetización de sus hijos, aún con las mejores propuestas virtuales, porque era necesario estar del otro lado, porque un chico de 6 años no se regula solo, y nunca habíamos alfabetizado a nadie. Entonces son todos desafíos. Desafíos que hicieron que, no importa si lo que te toca es homeschooling, si lo que te toca es personal, o si lo que te toca en presencial, o si lo que te toca es un modelo híbrido, ya no sabemos dónde estamos o cómo estamos, y lo que sí aprendimos es que tenemos que ir y volver y adaptarnos a flexibilizar. Muchos países tienen como esos momentos intermitentes de virtualidad total para disminuir el nivel de contagios, o el nivel de, más que de contagios, de distribución o de circulación, no me salió la palabra, del virus, y ya los que trabajamos con chicos estamos más que acostumbrados a haber agregado a nuestras mochilas alcohol en gel, toallitas antibacteriales, barbijo de repuesto, sujeta barbijo y un montón de cosas. Y los chicos, cuando los ves en situación de presencialidad, yo hice unas admisiones el otro día en un colegio en Capital, y fui a agarrar una goma, y la chiquita me dijo, espera, y le puso alcohol en gel a la goma, en aerosol el alcohol, antes no en gel, antes de que yo agarre la goma para ayudarla a borrar algo. Son todas situaciones que muestran cómo todo se modificó. E incluso algunos movimientos o memes o situaciones que se compartieron en redes sociales cuando empezó a volver la presencialidad en distintos lugares del mundo, muestra que claramente es la preocupación de todos. Con esto lo que quiero decir es esta pregunta de qué aprendió mi hijo, mi hija en pandemia, o qué no aprendió, qué perdió o qué no perdió, es la pregunta del millón, y es la pregunta que nos hacemos todos. Los que estamos acostumbrados a trabajar en esto tenemos mucho más acceso a saber lo que los chicos han aprendido, a veces lo damos por sentado, y por eso también nos pareció piola la idea de comunicarlo de manera más explícita, porque hay un montón de cosas que se pueden aprender en este contexto, que tal vez no sean exactamente algunos contenidos curriculares que puedan ser definidos de manera precisa. El otro día, en una conversación con una amiga, me dice, yo no lo puedo creer, la novia del hijo me dijo que se iba a ir de viaje en julio con los padres. Le digo, ¿a dónde vas? Bueno, voy a ir a Madrid, voy a ir a España,
y estaba horrorizada. Entonces, ¿cómo puede ser que una chica de esta edad no sepa discriminar, no sepa que Madrid es la capital de España? Y yo creo que eso debía pasar también con algunas de mis compañeras hace 30 años en el colegio secundario, con una total presencialidad, digamos. Lo que pasa que estamos poniendo el ojo ahí también, estamos poniendo el ojo en eso que nosotros pensamos que es importante aprender, que por supuesto para nuestras generaciones eran los contenidos, pero para nuevas generaciones no necesariamente es los contenidos sin estar contenidos en algo. Tal vez ahora la charla se va a poner un poquito más pedagógica, pero era un poco la intención, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos realmente logrando que los chicos aprendan o no? Entonces ahora convivimos con esto, convivimos con algunos momentos de total virtualidad y de asistencia a nuestros chicos en sus procesos de aprendizaje de manera remota, como estábamos en Provincia de Buenos Aires hasta la semana pasada. En otros momentos estaremos, como estamos ahora en Provincia de Buenos Aires, con un modelo híbrido, algunos momentos de presencialidad con protocolo y algunos momentos de virtualidad desde casa. Las típicas palabras que todos hemos aprendido, sincrónico, asincrónico, etc. Y sobre todo en Capital, en Ciudad de Buenos Aires, hay algunos colegios que han logrado presencialidad completa con protocolo. Sobre todo colegios con edificios muy grandes que pudieron desdoblar burbujas, porque también tuvieron otro tipo de oportunidad desde el punto de vista de la reglamentación vigente. O sea que tenemos un poco de todo. Tenemos un poco de todo, y esto es lo que hemos podido responder en relación a esta situación en la que de pronto nos vimos metidos sin tiempo de casi ni siquiera anticiparlo. Entonces, ¿qué podemos hacer en este contexto? ¿Qué podemos hacer en este contexto más allá de preguntar qué aprendimos o no? Y a mí me encanta una web que es de una organización que se llama Anna Freud Centro Nacional para Chicos y Familias, es una web inglesa que tiene muchísimo material asociado a, siempre fue buena, pero fueron de los que más produjeron material para familias y escuelas desde que empezó la pandemia y se volcaron mucho a dar asistencia en eso. Y ellos dicen, ¿qué podemos hacer en este contexto? ¿Qué podemos hacer los padres y qué podemos hacer los docentes? ¿Qué podemos hacer todos los adultos para acompañar el desarrollo de los chicos y para facilitar, porque algo importante es que los aprendizajes no se instalan en otra persona, no es un servicio estilo delivery, no es que los docentes podemos instalar conocimiento en la cabeza de los chicos. Los aprendizajes en realidad se facilitan, se orientan, pero ocurren en la persona que aprende. Y esa persona que aprende, para estar en condiciones de aprender, necesita de ciertas condiciones socioemocionales, que en etapas de presencialidad eran mucho más sencillas de otorgar, porque las habíamos otorgado toda la vida, y que en etapa de pandemia tuvimos que aprender a dar. Por eso el primer tiempo el año pasado fue un poco de reacomodación, de entender cómo les damos a los chicos estas 4 cosas, que son indispensables para que sea posible aprender. Sensación de, estás en condiciones de aprender, va a ser posible que aprendas. Cambió el contexto, pero los seres humanos tenemos capacidad de aprendizaje por definición, y somos plásticos, y la plasticidad del cerebro nos permite, aunque los contextos cambien, hacer los ajustes necesarios para poder aprender. Entonces ahí estábamos los grandes diciéndole a los chicos de primer grado del año pasado, vas a aprender a leer, vas a poder aprender a leer, es posible aprender a leer así, y me encantaría estar ahí con vos, pero estamos así donde estamos. También es importante, para orientar buenos aprendizajes, que podamos transmitir un sentimiento o una sensación de esperanza. Lo que estamos haciendo no es transitorio, lo que estamos haciendo no es atamos con alambre lo que teníamos. Lo que estamos haciendo es pensado, lo que estamos haciendo es planificado. Ya teníamos herramientas que sabíamos queríamos volcar para orientar aprendizajes, y lo que tuvimos que hacer fue virtualizarlas, pero no estábamos pintando sobre un cuadro completamente blanco. La verdad es que no era una tabula rasa,
el docente. Tenía un montón de herramientas que pudo acomodar. Y la verdad es que por lo menos mi sensación es que el vaso medio lleno de esta pandemia es que finalmente nos obligó a tomar una serie de decisiones en términos pedagógicos que tendríamos que haber tomado antes. Por eso también poder encontrar la manera de agradecer eso que tenemos, establecer todos los días un momento para pensar qué de lo que tengo puedo realmente considerar gracias a las circunstancias o a lo que cada uno quiera agradecer, pero hay muchas cosas que tenemos gracias a todo esto que pasó. Y sostener los vínculos y la conexión, sobre todo colegio-familia, esto que estamos haciendo ahora, que les otorga a los chicos también la sensación de esto es importante, esto está pasando, yo estoy yendo al colegio, no importa dónde esté. Entonces, no aprendimos nada o aprendimos algo en pandemia. No aprendimos nada o aprendimos cosas en esta situación completamente incierta, sobre todo en nuestro país, muy movilizante, muy cambiante. Un día antes de que dijeran que la presencialidad volvían, nos habían dicho que la presencialidad no iba a volver, digamos, estamos moviéndonos en aguas que a veces no nos permiten hacer mucho pie. Sin embargo, yo estoy convencida de que los chicos aprendieron un montón. Vicky dijo al principio, yo hace muchos años que trabajo con el cole, y si bien tengo un cariño enorme por el cole y por todas las personas con las que trabajo ahí, sigo siendo externa, o sea, soy y no soy. Entonces tengo la posibilidad a veces de hacer algunos acercamientos y de acompañar algunas circunstancias y supervisar algunas circunstancias que me dan feedback a mí, me permiten pensar, bueno, cómo están ocurriendo las cosas. Y la verdad es que los chicos están aprendiendo. En un contexto, la pregunta tal vez no es si están aprendiendo, la pregunta tal vez es ¿qué están aprendiendo en este contexto tan novedoso? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, estoy segura de que hay algunas ventajas que son muy concretas. Por ejemplo, la capacidad que los chicos tuvieron cuando hubo apoyo familiar, porque también esta es otra cosa importante, ¿no? Y seguramente todas las familias que están acá lo vivieron en carne propia porque por eso están acá. Cuando uno pudo hacer el esfuerzo de convertirse en un andamiaje para que sus hijos asistan al colegio, porque la educación virtual es asistir al colegio, los chicos estuvieron ahí y esos chicos recibieron del otro lado una oferta que implicó mucha menos instrucción y mucha más autogestión. Pero más allá de que esa era la intención del colegio desde hace mucho tiempo, es más fácil instruir en un contexto presencial. Es mucho más difícil en un contexto virtual. Entonces tuvimos que ir hacia buscar herramientas que favorecieran la autogestión. Cosas como, vamos a trabajar por proyectos, vamos a integrar materias, vamos a elaborar proyectos, vamos a usar rúbricas, vamos a trabajar para que los chicos conozcan sus objetivos de aprendizaje, hagan una serie de cosas y puedan mostrar lo que aprendieron. El colegio está, digamos, preparándose y empezando a hacer eso hace varios años. Pero en pandemia eso tomó forma, a pesar de estar en pandemia. Y una de las profesoras del equipo de inglés de secundaria, Mónica, el otro día me mandó un mensaje contándome muy contenta cómo habían podido, después de hacer un proyecto, ver los progresos que los chicos habían hecho, lo útiles que habían sido las rúbricas y los contentos que estaban todos. Y eso en algún punto devolvió evidencia a favor de una hipótesis que los libros tienen y que uno lo lee, pero lo que está bueno es recibir evidencia a favor, que es, no hay ningún tipo de aprendizaje que sea más placentero de hacer que el aprendizaje por autogestión. Ni para el alumno ni para el docente hay aprendizaje más placentero. La realidad es que en tiempos de presencialidad el docente puede estar más cómodo en una zona de confort que es, bueno, vengo, doy clase, doy mi tema, tomo prueba y me voy. Lo que hizo la pandemia fue ponernos a todos los que somos docentes en posición de todo lo que hacías, no lo puedes hacer como lo hacías. Y encima ahora tenés el desafío de que no los tenés ahí. Cuando los chicos están del otro lado, porque la familia funcionó como andamiaje para que los chicos efectivamente estén, sobre todo jardín, y en realidad todos los niveles, porque cuando pienso jardín digo, bueno, sin padre o madre, o abuela o abuelo, o alguien que ayude a conectarse, no hay manera. Secundaria,
por las características de la etapa evolutiva, sin alguien que garantice, te levantaste, saliste de la cama y prendiste el Zoom, difícil también. Y en primaria también existen sus desafíos, digamos, porque los chicos de primer ciclo necesitaban mucho más asistencia, y los de segundo ciclo, que por ahí ya podían ingresar solos y aprender a usar su clave, también necesitaban que se los levante, que se les dé el desayuno, que se los asista un poco. Entonces, es toda una novedad. Pero lo cierto es que, si vamos a lo realmente pedagógico, este señor David Perkins, en 1967, debutó en la Universidad de Harvard con lo que se llama Project Zero. Y en la década del 90 expresó: como pudo y donde pudo, enseñamos muchas cosas que no vale la pena enseñar. Y todas esas cosas que enseñamos que no vale la pena enseñar son las cosas que en los chats de padres dicen: no puede ser que no sepan esto. ¿Qué quiero decir? Son contenidos aislados, que Madrid es la capital de España, que uno puede no saberlo, que en aquella época, cuando yo iba al colegio y también estaba en cuarto año, seguramente tenía compañeras que no lo sabían, y lo mejor de todo, que se puede corregir instantáneamente a través de feedback, que es lo que ayuda a resolver situaciones de aprendizaje. Escúchame, gorda, Madrid es la capital de España, y probablemente ella se muera de risa, pero no se olvide nunca más eso. Entonces, ¿qué es lo que Perkins dice es importante que enseñemos? Perkins dice: lo más importante es enseñar a pensar y a ser capaz de regular el propio comportamiento, y a ser capaz de ser autogestivo con el aprendizaje. Y eso es lo que la pandemia nos obligó a enseñarle a los chicos. Nos obligó a poner el foco en las famosas habilidades del siglo XXI, que hace un montón de tiempo que estamos tratando de poner el foco, pero que la presencialidad no nos dejaba hacerlo del todo, porque era la zona de confort, porque teníamos ya las herramientas con las que siempre habíamos trabajado, porque los contenidos podían darse más en formato delivery, pero cuando querés dar contenidos en formato delivery por Zoom, se te empiezan a apagar las cámaras. Y vos te quedás con todas las cámaras apagadas, y te quedás con la sensación de que no sabés si del otro lado hay alguien o no. Y en el momento en que dejás de ser delivery, se empiezan a prender las cámaras. Entonces, la realidad es que la misma situación nos obligó a modificar la manera en la que trabajamos. Y Google Classroom también se modificó muchísimo en el transcurso de este año, creció muchísimo, aprendimos a usarlo. Los chicos ahora tienen la posibilidad de ser gestionadores de sus aprendizajes a través de distinto tipo de herramientas y con la facilitación que los docentes hacen. Cada colegio fue encontrando la manera de migrar su forma de trabajar y de enseñar a una plataforma que permita integrar eso a las herramientas tecnológicas, y eso, por supuesto, cambió la manera en la que enseñamos, las cosas que les pedimos a los chicos que hagan, las herramientas que utilizamos, porque empezamos a utilizar herramientas tecnológicas que ya existían, pero que todavía no habíamos integrado de manera sustancial, y que tuviéramos que cambiar la forma de evaluar, que tuviéramos que empezar a utilizar algunas herramientas que también llevan muchísimos años, porque las rúbricas no son nuevas, pero a las que no estábamos o acostumbrados, o a las que todavía no nos habíamos decidido a darle el rol protagónico que tienen hoy. Lo cierto es que cuando las empezamos a usar, nos dimos cuenta que los padres nos sentimos más incómodos que los chicos, que los padres, mis hijos van a un colegio que está trabajando de manera muy parecida al San Juan, entonces recibimos las rúbricas, recibimos las descripciones, bueno, pero a pesar de eso, también usan la calificación como guía, sobre todo para los adolescentes, para que ellos puedan también, entender dónde están parados, pero la rúbrica vino a mostrarnos que no se trata solo de contenidos, se trata de contenidos, cuál es la capital de España, de habilidades, saber buscar en Google si la capital de España es o no es Madrid, y de disposiciones, tener la intención de saber cuáles son las ciudades capitales de los países que voy a visitar cuando viaje. Entonces, no hay otra forma, no se puede poner una nota numérica a si tenés o no disposición, porque que vos puedas tener mayor disposición para aprender, que puedas tener motivación,
que puedas tener curiosidad, que puedas querer entender la perspectiva de otro, que puedas querer conocer una fuente diferente a la que ya conoces, no es calificable con números, porque es muy injusto calificar eso con números, y los chicos lo saben, y nosotros también lo sabemos, pero sí es posible decir, puedo hacer una autoevaluación de cuán curioso soy. ¿Cuán curioso soy? No busqué ninguna fuente extra. Busqué una fuente extra, busqué más de una fuente extra. Y eso no solamente nos da feedback a todos nosotros de dónde están los chicos, lo mejor que tiene es que le dan feedback a los chicos de qué pueden hacer ellos para crecer en términos de aprendizaje. Entonces, lo que nos ha dado la pandemia y lo que nos ha dado a los colegios que tenemos en Argentina la posibilidad de sostener los días de clase que teníamos que sostener es mayor personalización en la práctica, porque los docentes pueden dar feedback individual a través de Google Classroom, pueden dar feedback individual a través de Zoom. Imagínense en la presencialidad un docente que le diga a un chico, ¿estás dormido? ¿Qué te pasa? Pero imagínense en el Zoom, o sea, eso se vive como una hostilidad. Imagínense en el Zoom un docente que le pregunte a alguien, ¿estás bien? Hace varios días que no prendes la cámara. ¿Necesitas ayuda? Esa personalización no la teníamos. Y eso que ahora tenemos, está bien, podíamos llamarlo en el recreo, pero es, en la distancia eso realmente acercó un montón. La opción, poder darle a los chicos más de una manera de responder y acreditar contenidos, poder darle al que tiene más facilidad oral la posibilidad de presentar algo audiovisual, al que tiene más facilidad de escribir la posibilidad de hacer algo por escrito, poder tener un montón de drafts, porque cuando nos juntamos con los docentes y cuentan la cantidad de veces que le van dando feedback a los chicos para llegar a la última producción escrita, por ejemplo, poder ponerlos a trabajar juntos, poder distribuirlos en grupos de Zoom, poder facilitar consignas, entrar a los grupitos y de manera privada, si quieren, dialogar y dar feedback con cada grupo, otorgar todo tipo de andamiajes que puedan asistir al desarrollo de competencias y al desarrollo de conocimiento, y poder estimular la reflexión, la famosa metacognición, que también fue algo que creció un montón en las, digamos, que aparece mucho más que lo que aparecía en lo presencial, porque es una de las herramientas que incrementa la adherencia de los chicos a este sistema. Entonces, la verdad es que en algunos espacios que se dedican a investigar estas cosas, la conclusión es que de esta crisis han aparecido un montón de oportunidades nuevas que cuando profundizamos un poco resulta que nos han otorgado también la chance de favorecer aprendizajes más profundos. ¿Qué quiere decir más profundos? Autogestivos, facilitados, orientados, salir del delivery, poder disminuir un poco algunas barreras, que no vamos a hablar en nuestro país de barreras de grieta de acceso o no acceso, pero entre los mismos chicos, entre los chicos de un mismo grupo, poder hacer esa bajada pedagógica más equitativa, porque en Zoom podés participar por el chat, y podés participar desmuteándote, y podés participar mandándole tu participación al docente y no al resto de la clase, si sos un poco más tímido que otros, o si tenés un trastorno de aprendizaje y tenés faltas de ortografía y no querés que otros las vean. Un montón de pequeñas acciones que parece que no, pero le han dado más acceso a un montón de chicos. En definitiva, poder orientar a los chicos, y esto no es del colegio, es de un instituto americano, pero dice exactamente lo que Vicky dijo al principio, poder orientar a los chicos a estar en condiciones de hacer frente a un mundo que cambia de manera imprevista y mucho en poco tiempo, y que lo que más ofrece es información, y entonces lo importante son las disposiciones. Por eso yo creo que sí, se aprende un montón, creo que mucho de lo que están los chicos aprendiendo hoy lo vamos a ver más adelante, y lo vamos a ver. Antes tal vez aprendían las capitales de todos los países de Europa, pero después no se acordaban dónde estaban algunos o cuál era la ciudad capital. No te olvidás de lo que aprendés cuando lo que aprendés son habilidades y disposiciones. No te olvidás de lo que aprendés cuando lo que aprendiste es, se desmutea el que habla y los demás escuchan y pedimos la palabra,
y nos comentamos entre nosotros. No te olvidás que aprendiste como alumno y como docente a que tu mundo en un segundo para otro se convierta en otra cosa, y así todo sobrevivir y haber aprendido. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco, abrazar y afianzar la alianza colegio-familia, tender un puente entre colegio y familia que permita que en presencialidad y en virtualidad, porque ahora estamos transitando un modelo híbrido, ese puente entre colegio y familia haga que los chicos estén ahí, o porque están ahí materialmente, o porque están ahí del otro lado, y creo que esto en definitiva nos sugiere que estamos aprendiendo todos los días un poquitito más de esta circunstancia tan increíble en la que nos vemos todos metidos. Así que bueno, no sé si respondimos a la pregunta, pero por lo menos reflexionamos a partir de la pregunta. Bueno, no sé, cuando quieran ir compartiendo, si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo vamos comentando con Silvia. Pero sí, coincido en que la reflexión de Silvia y la bajada de Silvia tiene por ahí esto de, para aquellos que no estamos todos los días con los chicos y vemos lo que pasa en las clases, también es como una actitud de confianza, ¿no? Decir, no es la cantidad de contenido lo que en este momento está pesando y está formando a tu hijo, sino son las habilidades y la capacidad de adaptarse, la capacidad de tener herramientas, la capacidad de poder resolver problemas, la capacidad de fundamentar, de leer comprensivamente, que no se miden en cantidad de contenido. Y ahí me parece que es un poco lo que decíamos al principio, desandar nuestra propia manera de haber aprendido, y aquellas cosas que nos ponían a nosotros seguros como estudiantes de que habíamos aprendido, que era la memoria, el acumular mucho contenido y el tener un 10. Hoy esos paradigmas son los que han quedado como atrasados. Así que me parece que ahí está un poco el cambio de mirada que esta pandemia nos obliga a tener sobre el proceso de aprendizaje de los chicos. Mato. Perfecto. Yo a veces era de interrumpir, así que esto me ayuda un montón, tener que levantar la mano. Muy bien, Soy de muy hablar bien. mucho, así que Aprendizaje en la pandemia, muy bien. mi equipo agradece que tenga que levantar la mano. Silvia, este concepto del andamiaje familiar lo desarrollaste más en términos más técnicos de conexión o de hábitos de la familia. Me gustaría también algo que siempre trabajamos en el contexto del colegio y de las aulas, cuánto la actitud y hacia el aprendizaje, la valoración y esto esperanzador influye en los aprendizajes, y cuando este estrés de cosas hablabas, cómo jugabas. ¿Podés profundizar un poco esto de lo que se vive en la casa, cuánto influye, ¿no?, en los aprendizajes, o de qué manera podemos facilitar esos aspectos? Sí, bueno, a ver cómo lo ordeno para por ahí no hablar demasiado, ¿no? Para empezar, el estado emocional en que una persona está orienta sus aprendizajes. Porque aprendizaje es lo que aprendo, por ejemplo, en términos de colegio, pero aprendizaje también es que si prendí el Zoom, o si entré a Zoom y tengo 6 años y no quiero hacerlo, y lloro mucho y me muevo mucho, y mamá dice, bueno, pobre, y apago, eso también es aprender. O sea, esto me permite hacer, o sea, no hacer lo que no quiero hacer, o hacer lo que quiero hacer. Entonces, a veces pensamos, bueno, la emoción y el aprendizaje, en realidad, todas las emociones influyen en la posibilidad que tenemos de aprender, pero permanentemente estamos aprendiendo. Cuando las emociones son positivas y en un contexto de autorregulación, que es el otro concepto importante más allá de la emoción, ¿qué capacidad de autorregulación tiene un chico entre los 2 años y los 18 años? Los últimos estudios de autorregulación dicen que la autorregulación se cristaliza entre los 25 y los 30, por eso me río, porque
dista mucho de ser capaz de autorregularse un chico que está terminando el colegio, y aún los primeros años de la universidad, la capacidad de autorregularse no es la de un adulto. Entonces, eso hizo que la posibilidad de responder al colegio, de asistir a los encuentros virtuales de cada uno de los chicos, dependiera más de las acciones familiares que de los chicos en sí, porque la capacidad que los padres tuvimos de adaptarnos a la situación y de funcionar como andamiajes a la autorregulación, hizo que estén o no importa la edad, porque incluso en los más grandotes, digamos, no tenés que hacer mucho más que asegurarte que se levanten, pero si no te aseguras que se levanten, un chico de 16 años a las 7 de la mañana, su cerebro está preparado para seguir durmiendo, no para levantarse y conectarse a un Zoom. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros desde casa gestamos A, andamiajes a la autorregulación, B, palabras que acompañan lo que pensamos de la situación actual y de qué es lo que el colegio nos está dando, y C, lograr bajar el nivel de estrés y tener un entorno relativamente armónico para que los chicos estén bien, porque una de las cosas que también se documentó mucho en pandemia es que los chicos que viven en hogares donde no hay suficiente armonía, perdieron las horas del día en las que eso podía ser por un momento dejado de lado. Entonces, bueno, la casa se hizo transparente a la escuela y la escuela se hizo transparente a la casa, no estábamos preparados para ese nivel de transparencia. Entonces, ahí es donde la alianza fue fundamental, y los padres reaccionamos más menos, mejor, más menos rápido, a poder sostener esa ruta de alianza con el colegio, ¿no? Pero se escucha mucho padres diciendo, él ya es responsable de sus aprendizajes. No, la verdad que no. O sea, se van del colegio y todavía somos responsables nosotros. Después cuando empiezan la universidad, ahí empiezan a ser, sí, sería raro despertar a un hijo para ir a la universidad, no sería lo lógico. Pero bueno, todavía salen bastante inmaduros, no terminaron de prepararse. No sé si respondo a tu pregunta, pero es lo que me vino a la cabeza mientras te escuchaba. Bueno, de hecho, nosotros lo que hemos comprobado en este año y medio, aunque hayan cambiado un montón de cosas, es que lo que tiene que ver con, y lo hablo sobre todo por los adolescentes, que es lo que tenemos como realidad en el nivel secundario, no difiere mucho de las mismas cosas que veíamos en la presencialidad, en cuanto a esto de la puntualidad, el cumplir con un cronograma y algunas cosas, y esto sobre todo los varones por ahí lo van a reconocer, la necesidad de que los ayudemos a organizarse, la necesidad de seguir trabajando con agenda, de seguir trabajando con hoja de ruta, es decir, hay toda una cuestión que tiene que ver con con la etapa evolutiva que se repite aún en la virtualidad. Y ahí es el rol del padre el que otra vez talla en ir modelando eso. Bueno, ahí, y antes de responderle a Roberto, que escribió una pregunta en el chat, hay algo interesante, que un concepto al que digamos, que me acerqué hace muy poquito tiempo, porque fue en una conferencia que escuché hace 15 días, que tiene que ver con qué ventana de tiempo a futuro podemos manejar los humanos, según la edad que tenemos, para proyectarnos en términos de organizar nuestro comportamiento. Que me pareció interesantísimo para padres y docentes, e incluso, digamos, yo modifiqué varias maneras de orientar mis pacientes y los padres de mis pacientes y mis alumnos en ese sentido. Existe esa capacidad, los humanos la tenemos, de proyectar objetivos a futuro, y de monitorear el cumplimiento de esos objetivos a futuro. O sea, cuando decimos, bueno, tenés que presentar un trabajo en 20 días, tenés una prueba en 2 semanas. Esa ventana no es igual en el adulto que en los chicos. En el adulto esa ventana tiene un promedio de 2 meses, entonces nosotros podemos proyectar cosas a largo plazo, hablando de la vida inmediata, ¿no? O sea, si un turno médico de cada 2 meses, yo antes tengo que hacer mi análisis, perfecto, entonces lo voy a sacar el turno dentro de 20 días, porque entonces, perfecto. Un chico
de preescolar tiene apenas unas horas. Entonces, la madre lo buscaba al mediodía y le decía, lo buscaba a la tarde y le decía, ¿qué hiciste a la mañana? Y ¿cómo puede ser que no sepa lo que hiciste? No, no sabe, porque ya se le borró. Un chico de primer ciclo tiene medio día. Un chico de segundo ciclo tiene algunos 2 o 3 días. Un chico de primer ciclo de secundaria tiene menos de una semana. Y un chico de segundo ciclo de secundaria tiene 2 semanas. O sea que cuando nosotros decimos a un chico de cuarto grado, la semana que viene tenés prueba de matemática, el chico no está en condiciones de gestionar eso solo. Después le voy a mandar a Vicky la diapositiva que armé en castellano de la imagen que obtuve de la charla. Entonces, el andamiaje lo necesitan, no hay manera de que no lo necesiten. Y a veces nosotros, como manejamos mucho tiempo hacia adelante, una semana para nosotros es la nada misma, es muy poquitito. Es como cuando los chicos, no sé, de 16 años cumplen un mes de novios y dice, estoy de novio hace un montón. Un mes es un montón. Entonces, es como que decís, claro, para nosotros un mes no es nada, es casi, no sé, tenés la agenda en la cabeza prácticamente, pero para ellos es el doble del tiempo que pueden manejar hacia futuro en la cabeza para planificar. Entonces, ¿eso quiere decir que no pueden hacer, por ejemplo, actividades a un mes? Sí, pero quiere decir que tiene que haber claves que nosotros disponemos para ellos en el medio. Y esa también fue una de las ventajas de plataformas como el Google Classroom. Eso quiere decir que las madres de chicos de jardín y de primer ciclo que decían, tengo que cargar las fotos en el... Sí, porque los chicos no estaban en condiciones de hacerlo, casi que ni de acordarse que lo tenían que hacer. Nada, son por supuesto datos estadísticos, ¿no? Pero son una guía para que tengamos en cuenta qué podemos demandar, cuánto podemos demandar. Roberto pregunta una cosa. Sí, perdón, Vicky. No, te iba a decir eso, porque después Soledad tiene la mano levantada. A ver, falta un acompañamiento desde el Estado. Entiendo que sí, nuestras currículas son viejas. A ver, yo el año pasado tuve una experiencia muy interesante asesorando al Ministerio de Educación, trabajando en un proyecto del Ministerio de Educación de Cava para producir secuencias didácticas que integraban lo que son los ODS de la ONU, o sea, mirando al 2030 en términos de un montón de cosas, y educación, y tecnologías en educación y demás, y buenísimo ese trabajo. O sea, ahí están mucho más a tiro. Por supuesto que si uno mira la currícula, es anacrónica. La formación docente es anacrónica. O sea, en los profesorados todo esto prácticamente no aparece. Los mecanismos de alfabetización, ustedes en el colegio trabajan con instrucción para la alfabetización, que es exactamente lo que se ha demostrado en todas las investigaciones que se hicieron sobre el desarrollo de la lectoescritura, que permite alfabetizar. Pero la currícula nuestra es constructivista, que es exactamente lo que se ha demostrado que no sirve. Entonces sí, nos falta un montón, no vamos a entrar en ese terreno, porque los hijos de ustedes y los míos son de los privilegiados, porque son un porcentaje chico de chicos que van a colegios donde los docentes tienen una capacitación mucho mayor a la que tienen el promedio de docentes. Entonces, bueno, imagínense que había docentes que defendían no volver a las aulas, y esos docentes que defendían no volver a las aulas en general eran docentes de chicos que no tenían ni presencia en la virtualidad. Entonces, bueno, sí. Soledad. Bueno, gracias por la charla, muy interesante, y un poco me quedé pensando en esto que decías al principio de lo importante de darle confianza a los chicos, ¿no? Y de cómo acompañarlos diciendo, bueno, vos podés, ¿no? O sea, no es que la virtualidad es difícil, pero vos podés en este camino del aprendizaje. Entonces, ahí la consulta tiene que ver con qué otras herramientas tenemos como padres, porque a mí la verdad que siento que me cuesta un montón el acompañar a mis hijos en ese aprendizaje, en cómo poder, digamos, llevarlos a que realmente estén como enganchados con la virtualidad. Y después lo otro que veo es que cuando los chicos van al colegio, y también cuando están mucho conectados con los Zooms, tienen como una emoción como contenida, como que lo siento que después cuando vos los dejás que vayan al jardín, como que por más reaccionan, ¿no? Entonces, mi consulta es,
lo veo y me preocupa, porque digo, estos chicos, a la larga, ahora que que vuelven al colegio y que empiezan a tener más relaciones, no sé cómo los veo también poco, a los más grandes los veo poco tolerantes, porque también están acostumbrados a estar solos y tienen que empezar a estar con el otro. Entonces, nada, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a volver a vivir en sociedad? Porque en el fondo creo que tenemos que todos volver a vivir en una sociedad, en escuchar más al otro y demás, pero no sé, es como que todavía no encuentro el cómo. A ver si se me ocurren algunos como estrategias concretas, ¿no? Por un lado, a ver, 2 palabras de cómo funciona el cerebro que siempre ayuda a entender cómo podemos ayudar a alguien a estar mejor. El cerebro básicamente es el órgano gracias al cual administramos todas nuestras acciones. El cerebro maneja un presupuesto, una cantidad de energía disponible para hacer frente a las exigencias del entorno, y el cerebro, esa cantidad de energía, ese presupuesto, funciona como cualquier presupuesto, o sea, con depósitos y extracciones. Todo lo que exige cierto esfuerzo en términos energéticos representa una extracción, todo lo que nutre o devuelve posibilidad de capitalizar energía son depósitos. Entonces el secreto sería, ¿qué es depósito y qué es extracción? Depósito es ejercicio físico, depósito es sueño ordenado, depósito es alimentación balanceada, depósito es vínculos, digamos, recibir afecto explícito, y en los chicos, depósito es pauta parental ordenadora y estructurante. Entonces, si vos me decís, ¿qué puedo hacer para que mis hijos puedan estar mejor? Para empezar, ordenar todas esas fuentes de depósito. Cuando vos los ves que salen afuera y empiezan lo que están haciendo es hacer ejercicio físico, que es parte de lo que les devuelve depósitos a ese presupuesto cerebral. ¿Qué significa como depósito ordenar y estructurarlos? Ordenar y estructurarlos significa hacer explícito los aprendizajes que tienen que hacer porque no los están haciendo de manera implícita. Esto es, o sea, poner en palabras. Gordo, mirá, volver no va a ser fácil, porque vos llevas tanto tiempo de Zoom. O sea, mi hijo cuando escuchó que volvía a la presencialidad, mi hija festejó. Mi hijo dijo, oh, no te puedo creer. No te puedo creer. Le dije, gordo, mira, es muy sencillo. El colegio es presencial. La virtualidad es contextual de pandemia. Así que no te puedo creer, me da fiaca, dicho de otra forma, mala leche. Digo, ¿sabes qué? Mañana cuando vayas, vamos a hacer una cosa, mañana vas, y cuando vuelvas, te pregunto, ¿qué fue lo bueno que tuvo? Cuando volvió ayer, dijo, está bien la presencialidad, ¿eh? Entonces es como poner en palabras lo que ellos por ahí no están pudiendo leer, pero no ponerlo en palabras. Ojo, 1000 veces meto la pata, ¿eh? Yo uso los ejemplos que me salieron bien, 1000 veces digo lo que no tengo que decir, hago lo que no tengo que hacer, como todos los padres que somos padres, pero es como poder poner en palabras lo que ellos no están pudiendo entender con una emoción neutra, en el buen sentido. La emoción se la adjudica a él, o sea, para él es una fiaca, es una fiaca. Para él, ¿preferiría estar en casa? Preferiría estar en casa. Porque lo que te nace es decirle, no, gordo, ¿cómo estar en casa? No, la presencialidad, las relaciones, los amigos. Pero la emoción que él siente es la emoción que siente en ese momento. Entonces lo que uno dice es, mira, el mundo no es virtual, el mundo es real. De hecho, justo la semana anterior habíamos empezado a mandarlo al chino, porque yo dije, con lo cómodo que está, hace 2 meses que no sale de casa. Entonces cuando le dijimos que tenía que ir al chino, no, sí, vas a ir al chino. No sabía ir al chino, no sabía encontrar las cosas en la góndola del chino. Así que 15 años. Ese es el miedo que vos tenés. Es como, van a salir y no van a saber qué hacer. Sí, por eso los tenemos que empujar sin ni hostilidad ni emoción positiva, ¿viste? Nada, empujar. Porque los estamos teniendo que empujar en cosas que nunca se nos hubieran ocurrido que los teníamos que empujar. Estábamos preparados para tirarlos para adentro y ahora los estamos tratando de sacar para afuera. Entonces te diría que prestes atención a esas cosas. El sueño es re importante, se desordenó un montón. El desorden en el sueño produce irritabilidad, altera los ritmos hasta de
las comidas, que también es otra de las cosas que ordena el presupuesto cerebral. Entonces, son cosas que los padres tenemos que tratar de custodiar, ¿no? y de sostener. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacerle alguna otra consulta a Silvia, si no vamos a ir cerrando. Mato. Aprovecho el pie que me dio Silvia, vamos a tener a la vuelta de las vacaciones un taller sobre los hábitos, la alimentación, el sueño, para que nos dé un poco más de recursos para ese andamiaje que necesitan los chicos y esos espacios. Una última preguntita. Recién hablamos de lo positivo, de lo que podemos registrar, que podemos aprender, que además es particular porque va a depender también de cada chico y de cada contexto. La preocupación de lo que no aprendí, que te da, más allá que estamos trabajando para identificarlo y ver cómo cuando los tiempos que vengan podamos traer, es algo que te preocupa en estos mensajes, bueno, una generación perdida, digamos, sé que va a haber un trabajo para recuperar. ¿Qué percepción tenés vos de cuánto nos va a costar esos aprendizajes que no se dieron, digamos? Mira, creo que en colegios como el San Juan no hay ni que preocuparse, pero no por lo que hicieron, no por eso, porque se mantuvo la continuidad pedagógica, porque lo que no se aprendió fue reemplazado por haber aprendido otras cosas, porque los chicos siguieron en contacto con sus docentes, con sus compañeros, porque desarrollaron habilidades iguales, diferentes, otras, no sé, que las que hubieran desarrollado, pero me parece que en ese tipo de contextos realmente no hay que preocuparse. En términos de aprendizaje académico, o sea, a mí me preocupa más, por ejemplo, la falta de roce de que los adolescentes están teniendo con la vida real que lo académico en estos contextos. Me preocupa más que estén en casa todo el día que lo académico. La famosa generación perdida no es la de nuestros hijos, es la de los cientos de miles de chicos de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares que no han tenido clase. O sea, literalmente llevan 1 año y 2 meses sin clase. Entonces, es más una tragedia social que para nuestros hijos. Nuestros hijos van a estar bien, porque tendremos cada colegio sus aciertos, sus errores, pero hubo continuidad pedagógica, no son nuestros hijos los chicos que representan esos titulares. Afortunadamente para nosotros y los nuestros, pero en términos sociales y de nuestro país me parece que sí, que va a ser un problemón. Porque ya imagínate que chicos de provincia de Buenos Aires, del otro lado de la Panamericana, donde yo vivo, no sabían escribir yendo al colegio, en 3º, 4º, 5º grado, Sí. sin ir al colegio directamente, ni siquiera así todo, para no ser tan negativa con la expresión, ahora estamos colaborando con una fundación de voluntarios que hacen tutorías pedagógicas para darle continuidad pedagógica a chicos de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Pilar y Escobar, que no están yendo al colegio. Lograron juntar 200 voluntarios. Cada voluntario se conecta a través de celular con un chico, y los están alfabetizando, y o sea, con esto lo que quiero decir es, seguramente para ese grupo que te digo que no está yendo al colegio va a ser un problema a largo plazo y a gran escala, pero también empezaron a surgir un montón de movimientos espontáneos para proteger eso, ¿no? Mínimamente leer, escribir y calcular lo básico es indispensable para trabajar. Sí, sí, eso. Silvina. Hola. ¿Cómo andás? No, me sumo a lo que dijo Sole. A mí lo académico realmente no me preocupa en lo más mínimo, más en el caso de nosotros que tenemos la posibilidad de mandar a nuestros hijos a colegios privados y que tenemos acceso a un montón de cosas que bueno, como decías vos, otros chicos en la provincia de Buenos Aires ni en otras partes del país la tienen. A mí lo que me preocupa es esto, es lo social, es lo que se perdieron, me refiero a eventos, ¿no? Tengo una de 15, tengo uno de 13,
se perdieron como cosas que no sé si las van a poder recuperar, o no, o digo, también esto de que estén en casa y de esto de que les dé fiaca por ir al colegio, para mí es como, digamos, como que naturalizaron esto de la zona de confort, de quedarse en casa y demás. Para cerrar, digo, lo social me parece que es como algo que a mí principalmente es lo que me preocupa. Digo, no sé hasta qué punto van a poder recuperar todo aquello que se perdieron, ¿no? Esto de, por ahí, eventos, fiestas, reuniones, poder interactuar con sus pares, no solo con el colegio, sino con pares de otros colegios, cosas que se daban antes naturalmente y que hoy es muy difícil poder darles eso. Claramente, para también poner un poco como la visión del medio vaso lleno, claramente lo que vos decís es así, es la preocupación que tenemos todos. Lo que te puedo decir yo, desde cómo funciona el desarrollo y la naturaleza humana, la adaptación es rápida, el regreso es rápido, salvo que haya alguna dificultad de base, digamos, afectación de base, el retorno es rápido. Los varones, sobre todo, no sé, creo que han hablado más que nunca en esta pandemia entre sí, los grupos de amigos varones, a través de las plataformas virtuales y con la excusa de los juegos, ¿no? Hablan al mismo nivel que las mujeres. Yo tengo un y uno y los dos hablan todo el día. O sea que eso es novedoso, si querés. Han desarrollado capacidad de escucharse, de contarse cosas, de hablar, de reírse. Pero el adolescente, porque los chicos más chicos, las familias es como que pudieron acompañar un poco más, ¿viste? Esto de buscar, no sé, los que se juntan en las plazas. En eso el adolescente lo que pasó fue que vos como madre de adolescente no podés decir, me junto con otras madres y hacemos un evento en la plaza. No va ninguno. Pero también son los más flexibles, porque son los que, por definición, tienen que salir al mundo. Está bien, están saliendo a un mundo que no conocíamos nunca habíamos conocido, pero están saliendo a un mundo en algún sentido. Y por otra parte, así como hay cierto roce que han perdido, y yo coincido con vos, hay veces que también pienso, no sé, tengo un hijo que cuando por primera vez tenga acceso a un probablemente haya pasado la barrera a los 16. Eso en términos de la relación alcohol-organismo es buenísimo. O sea, me parece que también hay cosas que han dado lo suyo, en el buen sentido, ¿entendés? Así como se perdieron lo bueno, también se perdieron lo malo. O sea, si vos pensás, sí, los vamos a tener que acompañar a la salida, pero en esos año y pico que pasaron, desde los 14 a los 16, desde los 15 a los 16 y pico, maduran un montón en términos de sistema nervioso y autorregulación. Entonces, bueno, para lo bueno y para lo malo, como todo, ¿no? Pero sí, a mí también me pasa, yo lo veo. Pero bueno, ayer volvió el más grande y me dijo, el sábado hay juntada. Nada, tardaron media hora en organizar una juntada para el sábado. No les costó nada. ¿Viste? Era como cuando decían el año pasado en Europa que estaban preocupados la primer salida de la primer encierro, que decían, la gente se acostumbrará, y cuando fue la primera apertura, los diarios decían, la gente inundó las playas europeas. Nada, en 5 minutos vuelven, no te preocupes por eso. 5 minutos, entre comillas, los vamos a tener que acompañar, los vamos a tener que mirar, vamos a tener que andamiar en los más grandes que van a pretender salir de golpe porque tienen la edad que se supone que se los permite, acompañar un poquito porque no tuvieron las experiencias previas, las chiquititas. Sí, no tuvieron la gradualidad previa. Claro, pero bueno, pero van a estar bien, van a estar bien. Van a estar bien porque si no, la especie humana no hubiera sobrevivido, ¿entendés? Porque hemos sobrevivido todo. Sí, ahí Sofía pregunta el tema de sacarlos de la pantalla y conectar con la vida real, que no se achanchen, es un poco esto que estás diciendo vos. Sí, pero entendamos que la pantalla también es vida real. Cuesta un montón, pero también es vida real. Es y para real. ellos ha sido vida real, sí, claro que sí. Que por supuesto, a medida que las aperturas ocurren, los tenemos que sacar de casa, sí, por supuesto, pero ese es nuestro rol como padre. El adolescente es medio, cuando está dentro de casa es medio como el perezoso de Zootopia, no sé si se lo acuerdan.
Si a vos le decís vamos y tarda 5 minutos en hacer 2 metros. Bueno, eso está en su naturaleza. Entonces, los vamos a tener que sacar. Después cuando lo sacaste de la puerta para afuera, ya no es más el perezoso de Zootopia. Pero bueno, ese es su rol dentro de casa y hay que acompañarlo, ¿no? Y Sofía también pregunta cómo ves el tema de la motivación, que es como uno de los grandes temas en relación al aprendizaje en general, no solamente en momentos de pandemia. Sí, la motivación es... Bueno, ¿ves? Ahí hay que pensar también, hay que prestar atención a... Una cosa es la apatía, que es la ausencia de motivación, y otra cosa es que tengan motivación por cosas que nosotros pensamos que no deberían tener y no tengan por cosas que nosotros pensamos que los deberían motivar. Entonces, eso no quiere decir que nosotros no tratemos de que ellos hagan cosas que no están haciendo y nos parecen importantes. Pero es como cuando la gente dice no presta atención. Es imposible no prestar atención. Presta atención a otra cosa que no es la que vos querés que preste atención. Esto es lo mismo. No tiene motivación, no. No tiene motivación por cosas que vos juzgás, sería bueno que tenga. Entonces ahí, ¿cómo se hace para activarla? Bueno, ahí ya tenemos que hablar de incentivo y no de motivación. Ofrecer desde afuera algo que pueda resultar un poco atractivo y buscarle la vuelta. Una de las cosas que en lo personal encontramos con mi marido, que lo hace mejor él que yo, porque yo a veces me quedo dormida, es ver series en familia, y esas series nos empezaron a gestionar algunos espacios que los chicos empezaron a defender, o sea, incluso el más grande. Las series son para nada, o sea, son series de adolescentes, la verdad que en algunos momentos, a mí no siempre me sale, mi marido parece siempre interesado, pero bueno, digo, ahí los dos salen de eso, y hay ciertos momentos y ciertos horarios y ciertas cosas que se hacen el fin de semana. Nos fuimos, tuvimos la oportunidad de ir a una hostería en un campo, no querían ir ninguno de los dos, y cuando volvimos los dos dijeron, estuvo bueno, ¿no? No quería ir ninguno de los dos, y bueno, nada, yo dije, no nos enganchemos mucho porque eso es como saber que por definición te va a decir no quiero, y ir como yendo igual. Es todo un ejercicio. Es todo un diario. ejercicio, sí. En el colegio había una frase bastante célebre, que era cada vez que veíamos a los profesores de educación física circular y llevarse a todos los chicos chochos al campo de deportes, yo que era profesora de historia en ese momento siempre decía, me encantaría que estuvieran tan contentos estudiando la Revolución Francesa como yendo al campo de deportes, cosa que era imposible, obviamente. Sí. Pero bueno, es como la eterna búsqueda, ¿viste? Que estén motivados y se enganchen con algo, ¿sí? Flor pregunta qué series recomendaría. Mirá, la verdad que no sé si me animo a recomendar porque todas las que estamos viendo. No, pará, ¿sabés una que vimos en familia que sí me animo a recomendar y fue muy bueno verla? Atypical. Igual, a ver, esa me animo a recomendarla, pero por ejemplo, tiene un tema, porque por eso digo, es difícil recomendar series, porque tenés que encontrar series que sean acordes a la cosmovisión familiar también, y las series de adolescentes son súper abiertas en todos los sentidos, entonces tenés que estar preparado para encontrarte con un montón de cosas, no sé, la más frecuente en todas las series que hemos visto, la homosexualidad, por ejemplo, como un hecho habitual, entonces por eso digo no me animo a recomendar nada, porque es como que hay que prestarles atención primero, ver un tráiler, nada, tratar de anticiparse al contenido un poquitito, y después animarse a verlo en familia, ¿no? Porque si no, nada, podés encontrarte con sorpresa. Después, bueno, las de superhéroes, las de superhéroes no sirven de mucho, pero sirven como espacio de encuentro, claro. Marvel, que no... Marvel y hay una cantidad ahora de Marvel, pero todos los, ¿cómo le llaman? Spin-off, precuela, secuela. Bueno, esas se pueden recomendar porque todos sabemos a qué apuntan, lo mismo que la de una de Star Wars, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que salió ahora, que está el Yoda chiquitito, que están todos muy entusiasmados con el Yoda chiquitito, nada, pavadas, ¿no? Nada muy interesante, pero salen muchas cosas, porque salen todo tipo de conversaciones. Claro. Mandalorian, ella misma. Ahí está. Sí, como más que nada el momento del encuentro.
es como la excusa a veces la serie, y defienden ese momento en el que estamos prestándole más atención o estamos compartiendo, ¿no? Eso me parece que es lo que le genera el enganche también. Mira, el otro día, nosotros uno de los momentos así es después de comer los sábados al mediodía, ¿no? Siempre es peli en familia, y el otro día vimos Cruella, y el varón se quedó. Y yo decía, qué loco, porque la verdad que la película está buena, se quedó porque es el espacio, y porque nadie le dijo nada de que se quedó, ni nadie hizo ningún comentario de Cruella, ni nadie le preguntó después si le gustó, pero por eso digo, son la excusa, ¿no? Los simuladores. Ahí decían Fórmula 1, eso fue un furor. Yo tengo mi hija de 17, que por supuesto sigue al morocho que gana siempre, yo soy del que sale segundo, y nos peleamos con Fórmula 1. Fórmula 1 es interesante. Y a los que somos viejos nos hace acordar a la época de Ole Reutemann, entonces ahí lo disfrutamos doble. Así que ese también es otra. Udaquiola, gracias por la recomendación. Muy bien. Ahí la anoté. Y después Perdidos en el Espacio, dice Sofía. Esa es buenísima. Esa es buenísima. Creo que Edu tenía la mano levantada, ¿puede ser? Gracias, muchas gracias. No, lo que quería plantear también, y además de agradecer la charla, la verdad que está bárbara, en general yo recién hablaban como de recuperar, ¿no? Yo en general también planteo el hecho de quizás cuando uno se para en el lugar de la recuperación es porque en definitiva estás poniendo en evidencia que algo falta, digamos, ¿no? Entonces lo tenés que recuperar. Y yo veo que los chicos también, en general, producto quizás esto de lo que vos planteabas de la adaptación del ser humano, y me ha tocado incluso con uno que egresaba el año pasado y, qué sé yo, supongo que capaz que todavía pretenderá recuperar el viaje egresado, pretenderá recuperar la fiesta de egresados, pretenderá recuperar todo el último año del secundario, y es como que han pasado y han dado vuelta a la página y en definitiva esto se terminó transformando para ellos como en el status quo. Bueno, tocó esto y listo, y la pasamos y ahora... Entonces creo que también una virtud que los chicos están llevando es, por un lado, por lo menos muy superior a mi capacidad de la tolerancia a la frustración también, ¿no? A la aceptación de una situación, de una bomba atómica que explotó y que tranquilamente puede volver a explotar dentro de algunos años. Entonces me parece que esa capacidad de entenderlo, ¿qué dice? Y con esa capacidad de entenderlo me parece interesante. Y creo que también ahí está el tema de a lo mejor de escaparle a la palabra de recuperar en la relación con los chicos, digamos, ¿no? Porque, bueno, recuperar si no es poner en evidencia permanentemente que algo faltó, algo se fue, algo no agarraste y ahora hay que ir a buscarlo, digamos, ¿no? Y en definitiva esto son eslabones que se van uniendo y ya pasó. Lo del año pasado ya no está, y el viaje de egresado ya no está, y la fiesta de egresado ya no fue, y el último año del secundario que todos vivimos y que queremos ya no fue y no va a ser y ya está, y cada uno siguió su camino. Y lo digo desde el lugar de mirar la experiencia o la vivencia de uno de mis hijos que, como vos decís, este año es otra cosa, nos encuentra distintos parados. El año pasado era así, la sensación de que todo se nos escapa de las manos, ¿no? Y entonces, bueno, por eso digo, también el tema de recuperar tiene una connotación como que está la carencia, y a lo mejor la mirada no es la de la carencia, sino la de la evolución. Mira, es un tema que hemos hablado un montón de veces con Silvia, llevándolo a lo pedagógico. Cuando nosotros decimos trabajar con el error que cada chico produce en un determinado momento de aprendizaje, y que el error no sea vivido como un castigo, sino como darme cuenta de qué me falta para lograr lo que me había propuesto lograr, y tener esa capacidad de aceptar eso, tanto en el chico como en el adulto, es lo que posibilita el aprendizaje, es la construcción sobre darme cuenta de qué me falta. Entonces es como una enseñanza profunda tanto para lo formativo y para la vida, como también para el trabajo cotidiano del colegio. Y es mirar de otra manera, de qué manera hacemos las cosas y cómo nos plantamos frente a aquello que tenemos que mejorar. Así que es un punto que es sumamente valioso para todos los ámbitos de formación de los chicos. Ese. Y una última cosa que me gustaría agregar también es que, pensando incluso, mirándolo desde la formación de cada uno de los chicos y mirándolo en perspectiva de acá a varios años,
poniendo en el lugar de personas que a lo mejor, si tuvieran que decidir armar un equipo, o un equipo de trabajo, o un equipo de lo que sea, de voluntario, lo que sea, yo sin dudas diría, tráeme a la generación del COVID, tráemela porque son personas que se automotivaron durante 3 años, porque no tenían ninguna razón para seguir adelante, porque todo lo que soñaban se les había destruido en 10 minutos. Tráemelos a ellos que se autogestionaron durante muchos años y se organizaron mientras sus familias trataban de ver cómo las casas seguían en pie. Tráeme a esos que desarrollaron una serie de competencias que ninguna otra generación las desarrolló. Me parece que mirado en perspectiva los chicos salen fortalecidos. Obviamente, si le digo esto a mis hijos, no termino la frase, pero me dicen, tráeme el viaje de egresados, hijo de puta, vos te fuiste de viaje de egresados, tuviste tu fiesta, tuviste esto. Ok, pero le digo, lo hablo en perspectiva. También me parece, esto que decís, Edu, también remite a algo que por ahí la generación, yo soy más viejo, que tuvimos nosotros, también lo experimentamos, ¿no? Esto del límite, de que no había todo, que teníamos 4 canales, que no había internet. También creo que hay un momento también de compartir, de encuentro, a eso que tampoco se nos cae ningún anillo, nosotros pensando en la que tuvimos que vivir en un contexto como más despojado de esto que hoy es tan potente. Claramente, hoy se encuentra con una potencia y unas posibilidades que la pandemia es todo lo contrario. Creo que en algún punto a mí me hace recordar a cosas más vividas de nuestra infancia, de la limitación. Entonces, coincido con vos que más allá de capitalizar, es analizar en profundidad lo que te toca vivir, también es un poco lo que dice Silvia, es de cara para adelante, de cara para adelante, y esto es un tesoro. O sea, el no tener el viaje egresado, o el no pasar algo, o no poder irte de gira porque no tenías plata, en algún momento es parte de tu aprendizaje que te lo llevas para enfrentar lo que viene. Así que creo es que el aprendizaje de la realidad, que no es poco. Sí, yo en una época tenía una foto que había encontrado en internet de unos chiquitos sentados en el caño de un tanque de guerra, muriéndose de risa. Sí. Digamos, aún en guerra los chicos juegan, sueñan, buscan. Entonces eso es como, por eso esa flor al final, ¿no?, de la presentación, porque eso que vos decías recién, Eduardo, es como mirar el medio vaso lleno. Es darle para adelante, porque además, cuando pensamos lo que se perdió, en realidad si no se tuvo, no se perdió, no se tuvo, que no es lo mismo que se perdió. Entonces es como que a veces hasta los orientamos a hacer un duelo de algo que no es un duelo, pues no fue una pérdida, fue algo que fue distinto. Es como, no sé, te vas de viaje y decís, che, qué lástima que no fui al otro lugar, pará, fuiste a este. Entonces, eso que hace muchas veces hace a la personalidad, porque el optimismo o el pesimismo, lamentablemente la tendencia al optimismo y al pesimismo son un rasgo de temperamento. El que tiende al optimismo la tiene más fácil, y el que tiende al pesimismo le pasa que le caen estas sensaciones, pero no perdieron nada porque no lo tuvieron. Nosotros sabemos lo que hubiera sido, pero ni siquiera sabemos si hubiera sido, porque no fue escrito. Entonces, bueno, está buenísimo esto de pensar hacia adelante y decir, bueno, ¿y qué sacaste de eso? ¿Y qué va a ser el día de mañana lo que vas a poder hacer? Pero ellos están bien. Los que no están bien son los que por ahí ya no estaban bien, pero los que están contenidos están bien. Eso sí lo vemos los que trabajamos con un montón de chicos. Los chicos contenidos están bien, y los ves, y sí, la pandemia es una fiaca, pero están bien. Sí, lo ves cuando vuelven al colegio, que la verdad que los ves relacionarse bien, los ves funcionar bien, y es como que enseguida tienes ese poder de adaptación y de recuperación. Exacto. Que uno a priori pensaría que es más trabajoso, pero tienen esa vitalidad y esa posibilidad de engancharse vitalmente enseguida, ¿no? Así que eso es sumamente alentador y esperanzador. Sí, yo creo que sí. No, en eso no tenemos que tener miedo. Así que bueno, son las 8:30, así que es hora de ir como cerrando. Silvia, como siempre, muchísimas gracias. Un placer escucharte y haber compartido la charla. Bueno, y a todos los que estuvieron, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de la charla como disfrutamos nosotros mientras la pensábamos. El jueves que viene tenemos otra charla, la va a dar Carlos Hebel, y que está relacionada con el Día del San Juan, y cómo mirar la misión del San Juan en clave de los desafíos que tenemos como adultos ahora en la pandemia. Y después vamos a tener otra charla más con Matías,
Sí, Muñoz. que nos va, con Matías Muñoz, que nos va a ayudar a pensar lo emocional. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el jueves que viene entonces. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un placer verlos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao, muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.